Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a 1 hora y media de las noticias más importantes de este día ocurridas en nuestro país y en el mundo. Vamos con nuestros titulares. Promotores de salud ya fueron desplegados en todo el país para agendar citas de vacunación contra el COVID-19 a personas mayores de 70 años. El sector transporte colectivo pide ser incluido en los grupos prioritarios para recibir la vacuna anti-COVID. Conozca la postura de empresarios y motoristas. A la actual legislatura le quedan solo 3 semanas y parece que la aprobación de importantes reformas de ley quedará en manos de los nuevos diputados. Conozca cuál es la situación en el Parlamento. Botellas de plástico, madera y otros artículos reciclados forman las 4 paredes de esta cafetería en la zona occidental del país, un emprendimiento que cada vez atrae a más clientes y que ya contempla ofrecer nuevos productos. En Estados Unidos, un exjugador profesional de fútbol americano sería el responsable de la muerte de 5 personas en un tiroteo en Carolina del Norte. El presidente Joe Biden anunció medidas ejecutivas para controlar la violencia con armas de fuego. Vamos con el detalle de las noticias. Por diversos motivos, muchas personas tienen dificultades para inscribirse en el sitio web de vacunación contra el COVID-19, algunos por traslado, otros de conexión a internet o por impedimentos físicos. Aquí entra la labor de los promotores de salud. Veamos los detalles. Llevan hasta la puerta de las casas la información sobre la vacunación para los adultos mayores. Son un grupo de 40 promotores del Ministerio de Salud que caminan entre veredas, zonas montañosas y lugares de difícil acceso para recorrer los diferentes cantones del municipio de Panchimalco. La misión incluye inscribir a los adultos mayores de 80 años para que puedan programar su cita y recibir la primera dosis de vacuna anti-COVID-19. El objetivo es de visitar a los adultos mayores para agendar la vacunación y estar allí al pendiente que ellos vayan y luego venir otra vez a revisar o dar el seguimiento para ver si ellos han ido y decirles de nuevo en qué fecha les va a tocar otra vez su segunda dosis. Darle prioridad a nuestros adultos mayores. Posteriormente vamos a ir avanzando con las otras edades y con otros pacientes de interés epidemiológico. Es todo el municipio de Panchimalco, nosotros vamos a estar visitando a partir de este día. Tenemos 10 días para la programación de los adultos mayores y poder dar una respuesta efectiva para la prevención del COVID. En esta jornada los promotores de salud llegaron hasta el cantón El Cedro, Quesalapa y Amatitán de Panchimalco y la colonia Esmeralda de San Salvador, zonas en las que residen personas adultas mayores con dificultades, para movilizarse hasta la unidad de salud correspondiente o para conectarse al sitio web para la debida inscripción. Esperamos esta buena visita que ustedes están haciendo, porque como nosotros con mi papá y mi mamá tenemos grandes dificultades para andar para arriba y para abajo. Ya que vienen ustedes, los programan la cita y qué bien. Ya nosotros ya sabemos qué día vamos a llevar a los viejitos. Desde que yo oí esa plática que la señorita nos dijo, nosotros nos hemos sentido bien agradables. Y le digo yo a él, no salgas, le digo, porque van a venir los señores. No voy a salir, me dijo, voy a esperarme. ¿Ya están listos? ¿Ya les dijeron cuándo se van a vacunar? Ahorita sí, el 12 de abril, a las 9 de la mañana. Mira, yo no pierdo la hora y no se me va, pues. Actualmente el trabajo de vacunación del Ministerio de Salud se encuentra con los pacientes mayores de 80 años, mientras se inscriben y programan cita también los mayores de 70 años, y así hasta cubrir a los grupos de mayor riesgo. Tras adquirir el país hasta la fecha 1.250.000 dosis de vacunas de las diferentes farmacéuticas a nivel nacional. Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Y el ministro de Salud, Francisco Alaví, se refirió al proceso de vacunación para docentes universitarios que inició hoy. Se espera que los próximos días se termine de inmunizar a los profesores de educación superior que así lo requieran. De cerca de 30 los puntos de vacunación que han sido
destinados para el proceso de vacunación, pero es importante mencionar que esperamos que esto se cumpla con la misma celeridad. Si ya logramos vacunar a más del 90% del sector público, pues el sector de docentes de universidades una cantidad menor, y esto va a ser posible, exponencialmente menor, y esto va a ser posible vacunarlo en 3 días. Otra parte importante es mencionar, siempre el alcanzar un nivel arriba del 90% es un nivel sumamente alto, porque sabemos que esta vacuna también es voluntaria. Y el plan de vacunación contra el COVID-19 ya se encuentra en la fase 2 y algunos transportistas piden que el sector sea incluido por el alto riesgo de contagio debido a su trabajo. Rocío Cruz con los detalles. De las 3 de la mañana hasta las 7 que salimos de la noche, todo el día, entonces. Este es el horario de la mayoría de motoristas del transporte público en la zona metropolitana de San Salvador. El contacto directo con cientos de personas ocurre a diario y de acuerdo a este sector incrementa el riesgo de contagio de COVID-19. Ante esto, consideran necesario que el Ministerio de Salud priorice su vacunación contra este virus. Sí, porque como nosotros nos mantenemos todo el día aquí con pasajeros, diferentes tipos de gente, no sabemos quién puede estar contagiado, ¿verdad? Sí sería bueno. La verdad sí, está bien fregado, pues como la enfermedad no ha desaparecido todavía, eso sigue, pues. Y aquí andamos, pues, para enfermarlos, pues, cualquier rato, pues. Sí, está bien, porque a veces uno no sabe a quién sube, pues. Y la verdad que está bien, por mí está bien eso. Algunos empresarios comentan que la situación cada vez se vuelve más complicada para ellos, ya que la pandemia aún sigue afectando el país y muchos pasajeros no cumplen con los protocolos de bioseguridad ya establecidos. Que son medidas de salud básicas como lavarse las manos, usar alcohol gel, usar la mascarilla, no comer durante el viaje en las unidades, no usar el celular a menos que sea para redes sociales. Eso nos ha complicado, ya que las personas no quieren acatarlas y por momentos se nos torna difícil. Por esta razón, han expresado estar en toda la disposición de apoyarlos y crear acercamientos con las autoridades de salud para que puedan ser inmunizados lo más pronto posible. Por lo tanto, ellos son potenciales a ser contagiados con el COVID-19, por lo cual nosotros como empresa estaríamos dispuestos en aportar todos nuestros recursos en que se haga una campaña de vacunación junto con el Ministerio de Salud. Aunque otros difieren con esta opinión y sostienen que van a respetar el plan de vacunación establecido, el cual prioriza a personas de la tercera edad y quienes padecen enfermedades crónicas. Por lo tanto, me siento satisfecho por si hay, digamos, conductores que ya pasan de una edad y todavía trabajan, pues solo es que agarren su teléfono, hablen y que se vacunen. Que sí es importante para el transporte colectivo, sí, pero hemos sido respetuosos de lo que ellos llevan en la agenda. Con respecto a las medidas de bioseguridad por parte de los motoristas, aseguran hacer todos los esfuerzos para que se cumplan a cabalidad durante los recorridos. No voy a justificar que sí se cometen algunos errores de algunos conductores que no usan mascarilla, pero a diario nosotros por radio, por WhatsApp, controles, despacho, se está presionando que debe de andar mascarilla. Hasta la fecha no existe ninguna propuesta oficial para solicitar la inmunización de este sector. Sin embargo, están a la espera de un aviso favorable para que puedan ser vacunados. Con imágenes de Ricardo Tobar, Rocío Cruz, Noticiero Hechos. América Latina y el Caribe es la región más afectada del mundo a causa de la pandemia del COVID-19. Si hablamos del impacto económico, un estudio presentado por la CEPAL reveló que hay un retroceso de hasta 20 años en los índices de pobreza extrema. Las numerosas medidas restrictivas frente a la emergencia sanitaria por el COVID-19 implementadas han provocado un retroceso en educación, empleo y desarrollo en la región latinoamericana y el Caribe, siendo la más afectada del mundo, con un retroceso en la pobreza de hasta 2 décadas, generando una mayor vulnerabilidad para los 32 países. Antes de partir la pandemia, ya la región mostraba un complejo escenario. Y la pandemia básicamente bajo ese complejo escenario, es que lo agudiza aún más. Hay una crisis en el mercado laboral,
y en los ingresos laborales de la familia. Hay un aumento de la desocupación, se disminuye la participación laboral. Para compensar las pérdidas de ingreso que se sufrieron en los hogares durante los confinamientos, se implementaron 263 medidas de protección social para enfrentar la situación, como por ejemplo la entrega de alimentos, transferencias monetarias y planes para facilitar el pago de servicios básicos. Ahora, dentro de ese gasto hay medidas de protección social de emergencia, que son transferencias monetarias de emergencia, que las hemos clasificado. 263 medidas de protección social de emergencia se han implementado en el año 2020. 56% de ellas son transferencias monetarias en 30 países. Algunas son nuevas transferencias, algunos aumentan los montos existentes, algunos aumentan la cobertura de los existentes o de los nuevos, otros anticipan algún tipo de entrega. Es decir, aquí ha habido un esfuerzo bien significativo. Sin embargo, los montos de ayuda económica no han sido suficientes para que las familias logren cubrir sus necesidades básicas, ya que las transferencias no han sido permanentes en algunos países y las tasas de desempleo se mantienen elevadas a un año de la pandemia. Y que obviamente, digamos, sean parte de un proceso para construir verdaderos estados de bienestar. Ahora, en ese sentido, ¿qué es lo que también ocurre con esta crisis? Digamos que crece el desafío de la sostenibilidad de la protección social. Es decir, aquellas dimensiones de cobertura adecuada, suficiencia de las prestaciones y sostenibilidad financiera. Entendía así la sostenibilidad, básicamente, digamos, hay un debate y un desafío, pero más que nunca, digamos, dadas las presiones y las demandas que existen en pandemia. Y en ese sentido, avanzar a nuevos pactos sociales va a exigir también realizar pactos fiscales. Es decir, lo que hemos llamado pactos sociales fiscales. Van a ser muy, muy necesarios para justamente, digamos, enfrentar estos tiempos, digamos, de pandemia. En una fiscalidad que hemos dicho progresiva, por cierto, que mejore la igualdad. De acuerdo al estudio, la vacunación contra el COVID-19 es clave para lograr la recuperación, pero el reto es superar la desigualdad en el acceso a las vacunas a nivel global. Además, se debe mejorar la logística de distribución y disponibilidad del sistema de salud de cada país para apresurar los procesos de inmunización. Carla Goches, Noticiero Hechos. Son las 7 de la noche con 43 minutos, 7 con 43. Las imágenes que usted ve son a través de la señal de Canal 12. Es una información en desarrollo. Bomberos de El Salvador informan que están trabajando en Ciudad Crediza, Avenida Los Pinos, en la colonia Amatepec. Están extinguiendo un incendio en una recicladora de plástico y charratera. Es lo que han informado a través de su cuenta de Twitter. Dicen, tenemos inicialmente 2 unidades trabajando para controlar el incendio en la recicladora de Ciudad Crediza. Nos apoyamos para el abastecimiento de las unidades de pipas, de ANDA y de la Cruz Roja Salvadoreña, y también hacen un llamado para ceder el paso a las unidades de emergencia. Cisterna de refuerzo está desplazándose a este incendio en Ciudad Crediza, en Soyapango. También hacen un llamado para los residentes de la zona. Si residen en las cercanías de Ciudad Crediza, para evitar que el humo ingrese a su vivienda, cierre puertas y ventanas, coloque una toalla o sábana mojada en el espacio bajo la puerta. Si el humo le afecta al interior de su vivienda, ventílela. Abra las puertas y ventanas para que circule el aire y, de ser necesario, manténgase en un lugar seguro. Es lo que dice el Cuerpo de Bomberos a través de su página de Twitter. Están trabajando entonces en sofocar este nuevo incendio en una recicladora, en este caso de plástico, en Ciudad Crediza, Avenida Los Pinos, en colonia Amatepec. Vamos a estar pendientes del desarrollo de este nuevo siniestro. Ahora contarles que la Lotería Nacional de Beneficencia entregó un donativo de medicamentos a la Dirección Nacional de Centros Penales destinado a los privados de libertad que padecen de enfermedades. $4 millones destinó la Lotería Nacional de Beneficencia para adquirir los medicamentos donados a la Dirección General de Centros Penales, que permitirá beneficiar a más de 38,000 privados de libertad. Jamás en la historia de la Lotería Nacional de Beneficencia se había hecho una donación por una cantidad siquiera cercana a este monto.
Esta donación es de gran importancia en estos momentos que la Dirección General de Centros Penales está realizando un gran trabajo de coordinación con diferentes ministerios. De acuerdo al subdirector de Centros Penales, este donativo permitirá controlar las enfermedades que padecen los internos de los diferentes centros penitenciarios del país. Un donativo que vendrá a paliar las enfermedades de tuberculosis, enfermedades de la piel, enfermedades crónicas, degenerativas, que también tienen algunos de los privados y privadas de libertad. El presidente de la Lotería Nacional de Beneficencia destacó que el donativo es parte del proceso de modernización que la institución está realizando y que ha permitido que más salvadoreños jueguen con la idea de beneficiar a varias causas. Que ahora cuentan con el mejor sitio de apuestas y juegos en línea de toda la región, con una plataforma vistosa, amigable y una muy amplia oferta de juegos. Además dijo que la lotería apoya diferentes dependencias como por ejemplo el Hospital de Niños Benjamín Blum y el Hospital Nacional Sacamil y esperan seguir beneficiando a más instituciones. Con imágenes de Ever Ábalos, Jennifer Flores, Noticiero Hechos. A finales de abril podrán concluir los trabajos de mitigación en la residencial Santa Lucía afectados por una cárcava. Conozca más en el siguiente informe. Los trabajos de mitigación realizados en la cárcava de la residencial Santa Lucía en Ilopango están por finalizar. La obra tiene un avance del 99%, por lo que será entregada la última semana de abril, tras una inversión de $4.3 millones. Hemos construido 7 pozos para poder canalizar todas las aguas lluvias en la zona. Hemos hecho un relleno masivo, estabilizando los suelos en la zona porque teníamos suelos inestables. Hemos estabilizado los suelos a una altura de cerca de 60 metros. Adicional a eso, hemos hecho toda la canalización de drenajes, de obras de protección en taludes. Las obras se van a finalizar prácticamente entre la semana del 20 de abril hasta el 30 de abril. Entre esa semana vamos a tener ya concluidas todas las obras de mitigación al 100%. Además, se pavimentó la calle principal de la residencial. Trabajos que son observados por Verónica, una de las habitantes que se vio afectada por la cárcava, pero que ahora tiene fe que el problema ha sido resuelto. Pues nosotros felices que ya estén entregando la obra porque, hay una esperanza más que vamos a regresar a nuestras casas, porque ahorita estamos alquilando, entonces vamos a regresar más pronto a nuestras casas. Esa es la esperanza. ¿Y cómo ha sido este tiempo que les ha tocado estar fuera de su hogar? Pues? Malo, no es lo mismo estar en su casa, no es lo mismo. Pese a todos los trabajos realizados en la zona, el ministro de Obras Públicas dice que aún hay más acciones que hacer para que durante la época lluviosa los habitantes no se vean afectados nuevamente. Eliminar los problemas principales que se han dado justamente en la colonia Santa Lucía. De hecho, este mes de abril vamos a iniciar con una serie de obras de drenaje que vamos a hacer en la zona para poder salvaguardar también la vida de las familias que viven en el sector. Las obras se van a hacer sumamente rápidas porque vamos a hacer todo un cambio de colectores de agua lluvias, tuberías, entre otro tipo de actividades que se van a ejecutar en la zona. El funcionario aseguró que para las personas que perdieron su hogar tras las afectaciones de la cárcava, se está trabajando en conjunto con el Ministerio de Vivienda para darles una solución habitacional. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos. Y este día en el Juzgado de Paz de Ilopango se realizó la audiencia inicial en contra de Michael Josué Gómez, acusado de homicidio culposo. Era quien conducía la lancha que el pasado sábado volcó en el lago de Ilopango, dejando una persona fallecida y otra desaparecida. El juez decretó medidas sustitutivas a la detención, por lo que deberá presentarse cada 15 días al juzgado de instrucción, y se ordenó además la devolución de la lancha por considerar que es su herramienta de trabajo.
Y esta madrugada, una empleada de la Dirección General de Centros Penales fue asesinada con arma de fuego sobre la calle principal del caserío El Cerro, cantón El Espino, jurisdicción del municipio de San Pedro Perulapán, en Cuscatlán. Según el reporte policial, la mujer fue atacada a tiros cuando esperaba el bus para ir a su trabajo. En otros temas, sindicalistas del Seguro Social denuncian una serie de problemáticas que enfrenta el personal de salud y deficiencias en la institución heredadas de administraciones anteriores. La falta de diálogo y el hermetismo en el manejo de temas prioritarios de las autoridades del Seguro Social son algunas de las denuncias que el Sindicato de Trabajadores ha plasmado en una carta que entregarán al presidente de la República, Nayib Bukele, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales del personal sanitario, ya que las deficiencias heredadas de administraciones anteriores se continúan replicando y pese a los llamados de atención no han recibido respuesta. Uno de los puntos medulares es el reciente anuncio de reclasificación, nivelación y reorganización de puestos laborales. Sin embargo, dicen desconocer los detalles, pero aseguran que dista de las propuestas presentadas por el sindicato. Tenemos ya 6 meses estar queriendo impulsar esas mejoras, queriendo impulsar esa ayuda, esas ideas que pudieran dar ese salto de calidad que el Seguro Social necesita y simple y sencillamente caen en saco roto o no son recibidas. Hasta esta fecha ya llevamos nosotros solicitud en 3 ocasiones ya, después de publicada lo que era la nivelación salarial, para podernos reunir con ella y que de primera mano nos mencione en qué consiste, porque nada tiene que ver con lo que nosotros hemos presentado. Exigen que los cambios lleven a tener una nivelación salarial, tomando en cuenta aspectos como la antigüedad, campo de desempeño, nivel académico, entre otros, ya que actualmente el salario que perciben es un 75% menor que el personal médico del Ministerio de Salud. Al momento, a 1 año y 9 meses de su administración, el ISSSTE no ha dado el salto de calidad que todos deseamos, a pesar que son 3 directores ya los que han estado. ¿Por qué? Porque las administraciones no toman en cuenta las opiniones de los diferentes sindicatos del ISSSTE. Esperan que como organización sindical sean tomados en cuenta en la toma de decisiones, con el compromiso de trabajar en conjunto con las autoridades para mejorar el sistema de salud en el Seguro Social. Para Noticiero Hechos, este es un informe de Enrique López. Resumen de Noticias Nacionales. En La Unión, la policía logró la captura de 2 supuestos miembros de estructuras criminales, uno de ellos identificado como Pedro Antonio Joya, acusado de diversos delitos como homicidio y extorsión agravada, tráfico ilícito de drogas y portación ilegal de arma de fuego. La policía también capturó en San Miguel a Wilber Adonis Martínez, quien tenía orden administrativa por extorsión. A 13 años de prisión fue condenado Luis Miguel Díaz por el intento de feminicidio de su ex compañera de vida, hecho ocurrido en julio de 2019 en Puerto Parada, Usulután. Rogelio Hueso Avilés recibió una condena de 10 años de cárcel por agresión sexual en menor o incapaz y exhibiciones obscenas, hecho perpetrado en mexicanos en enero de 2020, según la Fiscalía General de la República. La actual legislatura finaliza labores este mes y parece que los nuevos diputados tendrán que decidir sobre algunos temas importantes en los que no lograron un acuerdo. El periodista Ernesto Cornejo nos cuenta más. Reformas al sistema de pensiones y una ley general de agua son algunos de los grandes temas que quedaron pendientes de aprobar por los diputados de la Asamblea Legislativa. Algunos defienden el trabajo que han hecho en ambos temas, pero el factor acuerdo fue el obstáculo para darles un punto y final. Pues la obligación es trabajar hasta el último día de abril porque también la remuneración corresponde a un mes. Pero eso no quiere decir de que se va a correr en hacer aprobaciones con esta correlación que seguramente va a mantener los rasgos de todos los decretos que dieron lugar a un enfrentamiento con el Ejecutivo, los mismos préstamos, el mismo plan de control territorial y todos estos temas que quedaron en el tintero, porque no hubo la suficiente voluntad política o la misma visión que el Ejecutivo.
El tema del agua, cuando yo presidí la Comisión de Medio Ambiente se aprobaron 92 artículos, se empezó de cero de nuevo. Hoy dicen que vamos a terminar otra vez como 90 y pico de artículos. Creo que es una deuda grande la ley de agua. Nosotros hemos votado por el derecho humano al agua. Personalmente he insistido en que se aprobara la ley, pero aquí no es cuestión de lo que uno quiere, sino que es cuestión de 43 o 56 votos. Dentro de lo que es la labor legislativa, que cada partido tiene su propia agenda, hayan siempre temas que no se alcancen los consensos necesarios y no se logran sacar las leyes que tal vez estaban contempladas en la agenda de determinado instituto político, pero puedo hablar por mi partido, podemos decir que en más de un 85% nosotros cumplimos la agenda legislativa que nos habíamos propuesto. De acuerdo al calendario legislativo, son 4 las plenarias que aún se deben de desarrollar. Algunos parlamentarios aseguran que aún están a tiempo para resolver temas, como la Ley de Reconciliación Nacional, en la que aún se analiza superar el veto presidencial desde inicios de año. Al respecto, el presidente Nayib Bukele dijo que nada de lo que hagan entrará en vigencia antes de que entre la nueva asamblea, a lo que algunos legisladores respondieron. Al final, él tendrá sus facultades y él tomará sus decisiones. Nosotros estamos actuando en virtud de los intereses del pueblo salvadoreño y haciendo lo que por ley nos corresponde. Y tenemos una obligación y un mandato hasta el último día como legislatura. Y eso simplemente no hay que desconocerlo. Allá el presidente sí desconoce, en este caso, pues la institucionalidad. Mientras tanto, reiteraron que como legisladores tienen un mandato que cumplir. Con imágenes de Erika Alfaro, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Y la Comisión Política de la Asamblea Legislativa aprobó el decreto 50 para elegir como magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia al abogado Alfredo Roberto Méndez Peralta, en sustitución de Ricardo Iglesias Herrera. Dicho cargo concluye el 30 de junio del 2021. También aprobaron el decreto 51 para elegir a los abogados Óscar Antonio Canales Cisco y David Omar Molina Cepeda como magistrados suplentes de la Corte. Dicho cargo finalizará en 2024. Se espera que ambos decretos sean aprobados por el Pleno en la plenaria ordinaria programada para el día de mañana. Ante esto, el presidente de la República escribió en su cuenta de Twitter: los diputados salientes intentan elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia antes que entre la nueva Asamblea Legislativa, pero el pueblo salvadoreño eligió en elecciones democráticas. Esperemos las condenas de los defensores de la democracia y la inconstitucionalidad, dijo el presidente a través de su Twitter. Y el ministro de Obras Públicas habló acerca de los cambios realizados en el gabinete, específicamente sobre el nombramiento del nuevo director de El Fovial, Alex Beltrán, y sobre la creación de la Dirección Nacional de Obras Municipales con fondos del gobierno, que será dirigido por Álvaro O'Barn. Ante esto, Romeo Rodríguez dijo que podrán trabajar en conjunto para crear más proyectos que beneficien a la población, ya que también se reformará la ley del FODES, y de lo que reciban las municipalidades, el 75% será utilizado en obras en las comunidades. Un director nacional que va a ser el que va a ver todo el tema de las obras municipales, que de hecho es una persona que trabajó por cerca de 1 año y medio, por todo el tiempo que hemos estado en el gobierno, en Fovial. Él de hecho era el director ejecutivo del Fovial, que es Álvaro Birne. Considero que es una persona que tiene todas las capacidades necesarias para poder ejecutar ese puesto, y adicional a eso sé que va a hacer un gran trabajo. En este caso, lo que mencionaba ayer el presidente era de que las alcaldías, las 262 alcaldías que están en nuestro país, para poder ejecutar los proyectos que se van a realizar a través del FODES, que antes no eran obras, sino que lo gastaban en salarios, lo gastaban en la campaña política y otro tipo de cosas, y ahora se va a utilizar para obras para las comunidades, para las familias más pobres y vulnerables de nuestro país. Van a pasar por esta dirección todos los proyectos y de ahí van a ser aprobados para que se puedan ejecutar. Y diversos sectores han reaccionado a la visita del enviado especial de Estados Unidos para los países del Triángulo Norte.
debe de verse como una primera exploración en el terreno de un funcionario de alto nivel de la administración Biden, que viene pues básicamente para obtener un primer diagnóstico de la realidad, cuando menos en estos dos países. Creo que es importante destacar que el combate tanto a la corrupción como también a el fortalecimiento democrático de la región son temas centrales de la agenda de relaciones exteriores de Estados Unidos. Es el mensaje que deja la visita de Ricardo Zúñiga, enviado especial del gobierno estadounidense para el Triángulo Norte, donde se concretó el respaldo a El Salvador para la lucha contra la corrupción, a través de un donativo de $2 millones para las ICIES en el país. Creo que la visita de Zúñiga y su énfasis en temas como la corrupción debe de entenderse desde una perspectiva más amplia. A los Estados Unidos de América, bajo la administración Biden, le interesa mucho el fortalecimiento de la seguridad económica, la seguridad social, política, cultural de estos tres países, porque si estos países mejoraran cualitativa y cuantitativamente en esos planos, Estados Unidos tendría socios mucho más sólidos con quienes trabajar. Esto obviamente es un mensaje político muy claro y sin duda significa una obligación para el resto de órganos de Estado de trabajar decididamente en erradicar los niveles de corrupción que actualmente tenemos y la corrupción histórica que se ha mantenido en el país. Según el director del Instituto Salvadoreño del Migrante, el país ha reducido las cifras de personas que salen en la búsqueda del sueño americano, pero ocupa la 4ª posición de acuerdo a reportes migratorios de México y Centroamérica. Es por eso que se debe analizar la raíz de por qué las familias toman la decisión de viajar hacia los Estados Unidos. De esta cantidad hay una distribución de país donde dice que el primer lugar de personas que migran son mexicanas, el segundo es Honduras, el tercero es Guatemala y en cuarto lugar está El Salvador en la identificación de nacionalidad en la frontera. O sea, sumando esto, podríamos dar cuenta de aquel escenario donde se iban 300 a 400, hoy en El Salvador podríamos hablar quizás de unas 100 personas diarias. Un desafío para los países centroamericanos que necesitan crear las condiciones idóneas para que sus habitantes no opten por buscar oportunidades en el país norteamericano. Y creo de que hay soluciones que se pueden dar al desafío de personas llegando a la frontera sur sin autorización migratoria, incluyendo familias, niños centroamericanos. Pero creo que la solución real y a donde debe de ponerse la atención pública es en lo que está pasando en Honduras, Guatemala y El Salvador. Carla Góchez, Noticiero Hechos. Mucho antes de la crisis sanitaria y económica que estamos afrontando, se proyectaba que los empleos en el área tecnológica aumentarían y que incluso varias posiciones irían en alza y otras emergerían. Ahora, tras varios meses de pandemia, las cifras son contundentes. El mercado laboral a nivel mundial puede absorber aproximadamente 150 millones de nuevos empleos tecnológicos durante los próximos 5 meses, y muchos otros trabajos tradicionales se convertirían en empleos tecnológicos, entre comillas, que requerirían de mayores habilidades digitales, según el Foro Económico Mundial. Junto con esto, también llama la atención que las nuevas tecnologías se han convertido en alternativas viables para facilitar la reconstrucción de los mercados laborales, clave en estos momentos, dada la contingencia por el COVID-19. Pero es importante empujar el ingreso de las mujeres en este sector. De acuerdo al informe, las principales barreras son las limitaciones del sector educativo, el impacto restrictivo de los roles de género, la socialización de estereotipos y sesgos inconscientes, la ausencia de modelos a seguir, la discriminación laboral, el ambiente laboral que obstaculiza el crecimiento profesional, la creencia en la estrategia de género neutro y la falta de equidad en el reparto de las tareas domésticas.
Y la Fundación Gloria de CRIT anunció que ya inició su proceso para la entrega de premios denominada Ayudando a quienes ayudan 2021, el cual va dirigido a organizaciones no gubernamentales que tengan un impacto positivo en el país con su trabajo en la sociedad. Para el año 2020, la Fundación donó los premios para ayudar en medio de la pandemia por el COVID-19 y regresa este año con los premios para las organizaciones sin fines de lucro. Serán 3 eventos para entregar los reconocimientos. El primero de ellos, el Premio Desarrollo Comunitario, el 15 de noviembre, Emprendimiento Social, el 16 de noviembre, y el Premio Ayudando a quienes ayudan, el 18 de noviembre. Este último tendrá 3 ganadores con 50, 75 y $100,000 para cada organización. Los interesados en participar podrán inscribirse en la página web www.fundaciongloriadecrit.org. Es momento de ir a una nueva pausa comercial. Ya volvemos. Vamos con las noticias internacionales. Al menos una persona murió y otras 4 resultaron heridas en un tiroteo. Este ocurrió en una zona industrial de la localidad de Bryan, en Texas. Los heridos, entre los que hay uno grave, han sido trasladados a hospitales. El atacante, que no ha sido identificado, se dio a la fuga. La policía sospecha que el atacante es un empleado de una empresa de fabricación de cabañas que fue escenario del tiroteo. Más tarde, en una zona cercana, la policía detuvo a una persona después de que abriese fuego contra un agente. Las autoridades han dicho que ambos incidentes podrían estar relacionados. Y este hecho ocurrió mientras Estados Unidos vivía ya horas de profunda conmoción después de conocerse que el exjugador de la NFL, Philip Adams, fue el autor de la masacre de Carolina del Sur. Mató a tiros a 5 personas, incluyendo 2 niños, y luego se suicidó. Y precisamente el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, presentó este jueves una serie de medidas para combatir la violencia armada en el país. El mandatario dejó en manos del Departamento de Justicia las respuestas para hacer frente a lo que denominó como una epidemia nacional. Gun violence in this country is an epidemic. La violencia armada en Estados Unidos es una epidemia y una vergüenza internacional. And it's an international embarrassment. Bajo esa definición, Biden presentó 6 medidas para abordar la violencia armada en el país, a través de decretos. Entre las acciones, Biden ordenó al Departamento de Justicia que presente en los próximos 30 días una propuesta para detener la proliferación de las llamadas armas fantasma. Estas son armas caseras construidas a partir de un kit e incluyen instrucciones sobre cómo terminar el arma de fuego. Puedes ir a comprar el kit. No tienen número de serie, por lo que cuando aparecen en la escena del crimen no se pueden rastrear. Y los compradores no están obligados a pasar por una verificación de antecedentes para comprar el kit para fabricar el arma. En consecuencia, cualquier persona, desde un criminal hasta un terrorista, puede comprar este kit en tan solo 30 minutos. El Departamento de Justicia también planea emitir en los próximos meses un modelo de ley de bandera roja que permitiría identificar y restringir judicialmente el uso de armas a personas que representen un peligro. Las acciones llegan tras el registro de una serie de tiroteos mortales en varios estados del país en las últimas semanas, pero la lista la engrosan 132 casos desde que comenzó el año, según datos de la organización Archivo de Violencia Armada. No obstante, las estadísticas más alarmantes fueron pronunciadas por el propio mandatario. Cada día 360 personas son baleadas en este país, todos los días. 106 de ellas mueren diariamente. El tema despierta el debate sobre control de armas en el Congreso, donde el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes aseguró que las medidas pisotearían los derechos constitucionales de portar armas y adelantó que su bancada no las tolerará. La resistencia también proviene de la Asociación Nacional del Rifle, una poderosa organización que posee una extensa red de cabildeo en el país. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Y el cruce de menores no acompañados por la frontera sur de Estados Unidos alcanzó en marzo un récord histórico. La cifra revelada por las autoridades de inmigración en el mes es el doble de la registrada el mes pasado.
Casi 19.000 menores no acompañados fueron interceptados en marzo por efectivos de la patrulla fronteriza en el extremo sur del país, según cifras del gobierno, cuyo mensaje de que la frontera está cerrada pareciera no estar resonando. La cifra de aprehensiones de menores que cruzan solos la frontera es más del doble de la registrada en febrero y supera por miles los máximos anteriores registrados en 2014 y 2019. Los menores de hasta 18 años son los únicos exentos de un retorno expedito a México en virtud del Título 42, una regla que permite la expulsión inmediata por la pandemia de quienes cruzan la frontera de manera irregular. Además, de acuerdo con el Servicio de Inmigración y Aduanas, la patrulla fronteriza intervino en marzo a unas 172.000 personas, 70% más que el mes anterior. Yo fui con una ilusión de llegar allá y todos mis sueños se vinieron para abajo. Como esta madre guatemalteca, 103.400 inmigrantes fueron regresados a México en marzo, sin la oportunidad de pedir asilo en Estados Unidos. Al sur de la frontera, los refugios para migrantes no dan abasto. Y esto es un máximo histórico, esto no se había visto nunca. Y ahí entran retornados, recién llegados, o sea que en general la palabra que define lo que está pasando es complejidad. En lo que va de 2021, más de 300.000 personas han sido expulsadas del país a solo horas de haber ingresado por la frontera sur, según datos del gobierno. Arnaldo Rojas, Voz de América. Vamos a ponerle una pausa a las noticias internacionales y vamos a regresar a nuestro país. Querer es poder, y lo deja claro un joven santaneco que está luchando por alcanzar sus sueños. Hablamos de Héctor Fuentes, quien logró construir una carretera con materiales que recolectó, escuche usted, en calles y avenidas. Y se trata de un emprendimiento peculiar en todo el sentido de la palabra, y nos cuenta más el periodista Julio Guevara. Tras abrir puertas y ventanas, Héctor prepara la bebida que le está permitiendo ganarse unos cuantos dólares. Lo hace como en casa y mientras está en una pequeña vitrina, acomoda salpores de arroz que él mismo hizo en horas de la madrugada. Estamos en la cafetería Fuentes Utopía, emprendimiento de un santaneco cargado de sueños. La razón principal fue a causa del desempleo que vive el país, entonces me vi como acorralado y la única salida fue crear y emprender mi propio negocio. Pero este no es cualquier tipo de negocio, es un emprendimiento amigable con el medio ambiente. Podría costar creerlo, pero basta con llegar al lugar para comprobar que es una realidad. Interesante. Este negocio fue construido por Héctor Fuentes. Ante la falta de oportunidades y una barbaridad de necesidades que solventar, decidió vender café con pan dulce. Comenzó en una acera, pero a los días pensó tener un chalet. Sueño que parecía imposible porque no contaba ni con un 5 para arrancar, pero se le ocurrió construirlo con botellas de plástico y madera reciclada. Es gran cosa lo que se puede hacer solamente con botellas que están en el basurero. Entonces, a raíz de eso, decidí hacerlo así, sale más caro comprar bloc, cemento, hierro, sale más cómodo así y ayudamos al medio ambiente de la mano, ¿verdad? Así abiertamente. Dice que al inicio hasta lo tildaron de loco, pero esos comentarios eran ignorados. Héctor salía a las calles todos los días para buscar botellas, madera, láminas, varas de bambú, en fin, de todo para reciclar. Y como dicen por ahí, el que persevera alcanza. Vean lo que este salvadoreño de 30 años logró construir. Esta es ahora su cafetería y está ubicada en la colonia Nazareno, sobre la carretera Panamericana, a una cuadra del redondel que conduce a Los Naranjos. Es de admirar porque en estos tiempos, ¿verdad? Los jóvenes prefieren mejor andar en la calle, sin hacer nada productivo. Aquí los clientes se toman el cafecito entre paredes construidas con más de 400 botellas plásticas, que de paso sirven de jardineras.
También hay otras que fueron levantadas con todo tipo de tablitas, incluyendo algunas tarimas usadas que Héctor logró comprar con lo que gana aquí. Todo, absolutamente todo, en este lugar es reciclado. El proceso es algo duro, pero se puede, es que cualquier persona lo puede hacer al poner un poco de esfuerzo. Por el momento, en Fuentes Utopía, solo se vende café y salpores de arroz, pero el emprendedor nos contó que está ahorrando y trabajando el doble para comprar un horno, porque viendo tutoriales aprendió a elaborar pizzas y quiere ofrecerlas en su negocio, en la cafetería de botellas y madera reciclada. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Y la Fundación Calleja entregó insumos de bioseguridad a alumnos de varios centros educativos. Marcela Rivera con los detalles. Pocos días han transcurrido desde que alumnos regresaron a clases semipresenciales. Docentes y estudiantes aún continúan adaptándose a la nueva modalidad, ya que deben cumplir con las medidas de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19. Este día vamos a trabajar con nuestras emociones, qué sentimos, cómo nos sentimos. En el Centro Escolar Barrio El Progreso, en Soyapango, se tiene una matrícula de un poco más de 500 estudiantes. Sin embargo, solo el 30% llega a la institución. Como docente, como directora, he tenido que hacer una capacitación para luego después obtener un certificado para la apertura del centro escolar. Luego después, la elaboración de un plan de bioseguridad. Vicky, venga. Mire, mi amor, ahorita quiero que me lea la anécdota que yo les leí, ¿verdad? Entonces, hoy quiero que usted me la lea. Les contaré algo muy gracioso que nos ocurrió. En el tercer grado, únicamente 4 estudiantes reciben sus clases en el aula, con su mascarilla, distanciamiento social y desinfección de manos. Los niños que ahorita están presentes acá me manifiestan que están muy contentos de regresar nuevamente a clases y que dicen que se sienten emocionados, pues ya en la casa ellos estaban aburriditos y que se sentían tristes y que hoy manifiestan ellos de que están muy contentos de haber venido y de verse nuevamente con los compañeritos, ¿verdad? Bien, porque aquí estudiamos bien feliz, venimos aquí a estudiar y me siento bien feliz de venir. ¿Por qué? Porque allá en la casa estaba aburrida. El cumplimiento de las medidas también requiere de inversión para evitar la propagación del virus. Es por ello que la Fundación Calleja entregó insumos para garantizar la seguridad de todos los asistentes. Entrega que se llevó a cabo en centros escolares apadrinados por la institución. Tenemos que apostarle en este país al mejor recurso que El Salvador tiene, que es su gente. Y por eso Fundación Calleja está comprometida con la educación, fortalecer a nuestros jóvenes y de ahí buscar oportunidades de desarrollo para que ellos puedan desencadenar su potencial, es el camino para nuestro país. Son más de 6.000 unidades de mascarillas, alcohol en gel, jabón antibacterial, papel toalla para el secado de manos, lejía y desinfectante. Esta es la primera entrega y vamos a continuar con más entregas según las necesidades que vayan teniendo nuestros centros escolares. Esta entrega se llevó a cabo en otros centros educativos en diferentes partes del país para beneficiar a los estudiantes que de nuevo regresan a clases. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Y así vamos a una nueva pausa comercial. Ya volvemos. En Estados Unidos, los nuevos casos por coronavirus aumentan de manera continua, advierten los expertos. Las autoridades destacan la necesidad de vacunar a la mayor cantidad de la población para disminuir las probabilidades de un escenario más complicado.
La estadística está revelando lo advertido semanas atrás por los expertos en salud pública, un incremento de nuevos contagios por coronavirus en Estados Unidos. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, durante las últimas 24 horas se registraron 75.038 personas infectadas por el virus. En el mismo lapso, fallecieron 2.570 por causas subyacentes al COVID en todo el país, ambos conteos con tendencia al alza. Para Anthony Fauci, asesor del equipo de respuesta especial contra COVID-19 de la Casa Blanca, la clave en esta etapa de la lucha pandémica es lograr mayor vacunación entre la población. Es que a medida que se vacunen más personas, tendrá lugar una disminución concomitante en la cantidad de casos que vemos todos los días y con eso el efecto dominó de menos hospitalizaciones y menos muertes. No creo que será una cifra precisa, desconozco cuál será. No puedo decir cuál será el porcentaje, pero lo sabremos cuando lo veamos. Será obvio ya que los números bajan de manera bastante sustancial y cuando eso ocurra vamos a terminar avanzando mucho más hacia lo que consideramos que se acerca a un grado de normalidad que todos notan claramente que está en camino. De hecho, Fauci insistió en que la precisión científica está ahora concentrada en la efectividad de las vacunas aprobadas por la FDA y la prolongación de los niveles de inmunidad que otorgan estos fármacos. Los estudios en curso observan estas respuestas inmunitarias más allá de los 6 meses, además de determinar el efecto de una dosis de refuerzo para extender la duración y amplitud de la actividad no solo contra la cepa original, sino también contra las variantes virales emergentes. Los CDC estiman que en Estados Unidos hay más de 64 millones de personas enteramente vacunadas. Eso se corresponde al 19.4% de la población del país. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y Brasil reportó este jueves, escuche usted, 4.249 nuevas muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. Es un nuevo récord diario desde el comienzo de la pandemia, superando los 4.195 del pasado 6 de abril. De esta manera, la cifra total de decesos superó los 345.000. El país suramericano también registró más de 86.500 nuevos casos positivos, lo que lleva la cantidad de contagios a los 13,27 millones. Brasil es el epicentro actual de la pandemia, registra de manera constante la mayor cantidad de decesos en estos números globales y ocupa, por cierto, el segundo lugar en la lúgubre, lista de casos de muertes, solo por detrás de los Estados Unidos. Contarles también que Perú va a las urnas este domingo 11 de abril para elegir nuevo presidente y Congreso. Hoy jueves todos los candidatos cerraron campaña de forma virtual. Ya puede ser también de caravana y pese a la pandemia. La información con Juan Carlos Gambini de ATV Perú. Adelante, buenas noches. Gracias, estudios. Este domingo, 11 de abril, los peruanos iremos a las urnas para elegir a nuestro nuevo presidente, nuestros nuevos representantes al Congreso y también al Parlamento andino. En total son 18 candidatos y hoy es el cierre de campaña. Hasta hoy se pueden hacer actividades públicas. A partir de mañana hay un silencio electoral. La candidata de la izquierda, Verónica Mendoza, hará su cierre en la ciudad del Cusco, además su ciudad natal, en la ciudad imperial, con un pasacalle y luego con lo que se ha denominado el Vero Raimi, la fiesta de Verónica en idioma quechua, que se hará de manera virtual. Keiko Fujimori ha hecho una caravana impresionante desde el norte de Lima hasta el sur de la capital, recorriendo en vehículos las principales arterias de la capital. Hernando de Soto, un candidato de centro derecha, lo hará en su ciudad natal también, Arequipa, la segunda más importante del país. Rafael López Aliaga, polémico candidato de extrema derecha, hará un recorrido por la zona norte de nuestra capital, una zona bastante populosa, y luego tendrá un cierre virtual para conectarse con los distintos puntos del país.
George Forsyth, ex arquero de uno de los equipos más populares del Perú, de Alianza Lima, que fue alcalde de uno de los distritos más populosos aquí en la capital, el distrito de La Victoria, ha sido afectado por la COVID-19 y lamentablemente ha tenido que guardar cuarentena en esta última semana de campaña y ya ha anunciado que él hará un cierre virtual también. Vamos a ver cuánto afecta eso sus posibilidades de pasar a la segunda vuelta electoral. Y finalmente, Johnny Lescano, que ha sido el candidato que durante las últimas semanas ha permanecido en el top de las preferencias, en el primer lugar de las encuestas, va a hacer un meeting, una reunión y un pasacalle que partirá del local central de su partido, Acción Popular, en pleno centro de la capital. Él ha sido 3 veces congresista de la República y ahora pretende hacerse del sillón presidencial. Estas son las noticias desde Lima, Perú, desde los estudios de ATV Noticias, informó Juan Carlos Gambini. Muchas gracias por el reporte. Vamos a una pausa comercial. Es todo por nuestra parte. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana.